¿Cómo están nuestros queridos amigos de este curso Sexualidad y Familia aquí en el Diplomado de Terapia Familiar? Hoy día vamos a hablar de un tema bastante sensible, socialmente masificado, en algunas coyunturas recomendado, recetado, en otras se ve como una opción, como una única salida, y esto genera socialmente todavía un fenómeno que queremos erradicar, genera psicológicamente estragos, genera recuerdos, pensamientos nocivos, desagradables, tristes y en algunos casos un sentimiento de culpa que jamás se puede superar. Hoy día vamos a conversar sobre el aborto, este fenómeno social que sigue presente en nuestro país y en el mundo. Vamos a conceptualizar un poquito qué cosa es un aborto, cuándo se diferencia entre un parto prematuro y cuándo es un aborto propiamente dicho. Un aborto es la interrupción de un embarazo. Es la muerte del feto antes de los 5 meses de embarazo, antes de los 5 meses. La expulsión después de esta fecha y hasta las 28 semanas del embarazo se llama parto inmaduro o prematuro. O sea, estamos hablando desde las 20ª semanas hasta las 28ª semanas en un rango de 2 meses en promedio. Si se da por alguna situación especial el alumbramiento y el nacimiento de este fetito, es considerado un parto inmaduro o prematuro, mas no es considerado un aborto. El rango de tiempo de gestación es el que va a demandar el término. Parto inmaduro es entre las 20 y 28 y parto prematuro si tiene más de 28. Se dice que hay aborto completo cuando se expulsa con el feto la placenta y las membranas que lo contienen. No solamente se extrae el fetito, sino que es todo lo que lo alberga, todo el saco embrionario, el saco gestacional, todo eso se va a desprender del útero. Hay retención placentaria cuando se expulsa solamente el feto y se dice que hay restos uterinos cuando solo se expulsa una parte del producto de la concepción. Son elementos orgánicos que quedan. Si solamente se retira el fetito, esa retención placentaria genera que todavía no se haya terminado el procedimiento, el proceso, esté incompleto, y cuando hay algunos restos uterinos, que es la presencia de esta situación posible, latente en el caso de un aborto, es porque solamente parte del producto de la concepción podríamos ser tal vez un poquito, ahora vamos a tener que prepararnos por la crueldad de las imágenes que ustedes van a ver, segmentos de todo el producto de la concepción. Hay tipos de abortos. El aborto espontáneo, natural, que seguro Dios no lo permita, más de una de nuestras estudiantes debe haber encontrado, debe haber visto o debe haber escuchado en el caso de sus amigos, aconsejados, hermanos de la iglesia, compañeros de clase, compañeros de trabajo. En alguna parte de nuestra red social, en algún momento hemos encontrado a alguien que ha pasado por esta situación de manera natural, de manera espontánea. El aborto espontáneo se debe tanto a defectos paternos como maternos. Respecto a los primeros, es digno de señalar que del 40 al 50% de los abortos espontáneos de origen materno son atribuidos a una sífilis, que es una infección de transmisión sexual, muchas veces desconocida, ignorada o negada a sabiendas. Se detectó esta infección, que fue motivo de nuestra clase de manera amplia, la clase anterior, pero no se consideró, no se tomó las medidas del caso, la medicación adecuada, el procedimiento de tratamiento médico considerado, no se ignoró y en consecuencia genera un aborto. Muchas veces esto es no intencional, ¿no? Es totalmente por desinformación y en algunos pocos casos arriesgado. De manera intencional se procede a un embarazo con un margen de riesgo muy alto. El restante 50% se debe al alcoholismo habitual y crónico, al agotamiento físico o intelectual y en otros casos a la vejez. Es considerado mencionar que los rangos de productividad biológica más óptimas de madurez de órganos reproductores está entre los 26 años hasta los 32 años. Las malformaciones de cada uno de los órganos del aparato genital femenino también pueden generar un aborto. ¿Como cuáles malformaciones? Los pólipos, los fibromas, los cánceres, las endometriosis, entre otras. El endometrio tiene pues una cobertura interna a nivel del útero que se engrosa con sangre,
durante el mes en un ciclo de 28 días, siendo un caldo de cultivo óptimo para poder gestar donde el saco embrionario anida. Sin embargo, ese endometrio muchas veces tiene una alteración estructural, generando la endometriosis y un periodo de sangrado abundante en las mujeres. Esa alteración en la salud intrauterina es causal también de algunas situaciones de aborto. Vamos a encontrar que hay un aborto terapéutico, ya no es un aborto natural o espontáneo. Este es aquel que tiene por objetivo evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la cavidad uterina, vaciándola de todos sus contenidos. Este aborto lo verifica un médico especializado y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida del paciente, seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera perdida, como un producto muerto. Hace poco encontraba una persona que en su fase premenopáusica tenía alteraciones en la menstruación y ella, a la ausencia de la regla en uno de los meses, consideraba que estaba en ese proceso de alejamiento del periodo menstrual y dejó de hacerlo por un periodo de 2 meses. Al no tener menstruación durante 2 meses, ella estaba muy segura que era parte de este cambio bioquímico hormonal propio de su edad. Sin embargo, esta mujer estaba concebida, había logrado engendrar un bebé dentro de ella y por razones ya mencionadas, pólipos, alteraciones en la estructura de los órganos genitales y por esta relación de asociar estos espaciamientos en la menstruación y la premenopausia, no reparó más y el bebito quedó atrapado en la estructura interna y murió. No se dio cuenta de nada hasta que, producto de tener un ser inerte dentro de sí misma, en su organismo, sintió una serie de alteraciones, empezó a sufrir de fiebres, empezó con náuseas, dolor de todo el cuerpo y considerando que esto era un resfrío, va al médico, el médico le hace una evaluación por los síntomas, le pide una ecografía y estaba con un bebecito, un feto muerto dentro de ella. Entonces de inmediato procedieron al legrado, que es la limpieza del útero frente a un aborto, y se dio con la ingrata noticia de que había estado gestando y que su propio cuerpo había generado inconveniencias para la gestación saludable y el bebito y la gestación no prosperó. Esto a razón de la edad, era una mujer que tenía ya más de 42 años. La edad es un elemento que se debe considerar frente a una situación de aborto en su forma terapéutica. A veces esto representa un gravísimo peligro para la madre y ya les mencioné cuál es ese peligro, ¿no? La alteración y el no saber qué está ocurriendo con ella. Vamos ahora a entrar a una suerte de imágenes bastante sensibles de lo que la realidad social nos ha mostrado en relación al aborto y las técnicas, los procedimientos que se usan para que esto se dé. Es bueno encontrar que cuando el aborto es terapéutico, está recomendado, está recetado por un médico experto porque ya el bebito, el feto no prospera más en su gestación. Hay una alteración, hay una muerte espontánea del mismo. El médico prescribe este procedimiento y es lo mejor. Sin embargo, hay otros profesionales entendidos en estos temas que practican esta suerte de procedimiento médico que en principio por un factor moral, un factor de bioética, un ser está considerado ya como autónomo a nivel de las legislaciones del país, todo ser tiene derecho a la vida. Entonces encontramos un problema ético muy grave y muchos profesionales incurren de manera informal, de manera no medicada, prescrita, autorizada, de forma terapéutica, sino de manera independiente, no legal, no moral en estas prácticas que hoy día vamos a ventilar y los tipos de procesos que ellos suelen usar. Uno es el aborto por envenenamiento salino. ¿Qué ocurre con este fetito que está albergado en el útero de la madre? Se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé. Ustedes saben que el huevo cigoto se convierte en embrión, el embrión a la 12ª semana se convierte en feto
y está siempre rodeado por un líquido amniótico. Pero el personaje que va a proceder ahora hacia un aborto introduce una aguja a través del abdomen de la madre, llegando hasta la bolsa amniótica, y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. Ese líquido, que es el oxígeno de ese bebé, metafóricamente hablando, porque no respira todavía el oxígeno de nuestro medio ambiente, pero es su hábitat, es su medio natural, saludable, se retira y contrariamente se inyecta esta solución salina en altas dosis, muy concentrada, y el bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte en 12 horas más o menos por envenenamiento, deshidratación y hemorragia del cerebro y de otros órganos. Ese es el tipo de aborto por envenenamiento salino. Otro tipo de aborto es aquel que se hace por succión. Se inserta en el útero, a través de la vagina, un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión, 28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera, despedaza el cuerpo del bebé, del feto, que se estaba desarrollando de manera natural al interior de la madre. Absorbe la placenta y el producto de ese embarazo, o sea, el feto, depositándolo después en un balde. Lo retira. El abortista luego va a introducir una pinza para extraer el cráneo, porque este tubo de succión entra hacia el útero, pero el cráneo es la parte que aparece primigenia cuando hay una mitosis celular al ser fecundado el óvulo por un espermatozoide. Y de ahí se desprende el tubo neural, se desprende la médula, la vértebra, las vértebras, la columna vertebral, y comienza a expandirse de manera lateral y cefalocaudal los órganos que van constituyendo este embrión hasta convertirse en un feto. Entonces ustedes van a encontrar en la imagen que tenemos acá cómo se aprecia los microintestinos, se aprecia el microestómago, se aprecia el microútero, si es que es mujercita, se aprecian los microdeditos, y todo eso es retirado con facilidad. Pero como el tubo neural se desprende del cerebro, es la parte más madura, es difícil de poder succionar, el que procede médicamente aquí debe introducir por la vagina también unas pinzas para específicamente retirar el cráneo, que no suele salir por el tubo de succión. El siguiente método de abortivo que actualmente se conoce es el de dilatación y curetaje. La dilatación propiamente dicha, como ya el término etimológicamente lo menciona, nos da luces de cómo se procede en este tipo de aborto. Se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cuchara muy filosa en la punta con la cual se va cortando al bebé. Ustedes saben que al introducir por el útero un instrumento quirúrgico filoso con una punta que frente al tejido epitelial recién en formación de un feto, el filo de estos instrumentos de acero es fulminante, es letal para este nuevo ser. Entonces esta punta va a ir cortando al bebé en pedazos, lo va a ir segmentando al interior del útero de la madre. Primero va a separar las extremidades inferiores, que son las que están más cerca hacia el cuello del útero. Luego este curetaje va a ir introduciéndose hacia adentro, segmentando los brazos de este nuevo ser, hasta que finalmente va a ir destrozando la parte del tórax, la parte de los órganos internos superiores, y deshaciendo totalmente el cuerpo del bebito al interior, como si fuera una masa a la cual vas cortando desde el exterior con este curetaje, con este cuchillo, con esta cureta. Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, el bebé es ya demasiado grande para extraerlo por succión, que fue la técnica anterior. Entonces se utiliza este método llamado por dilatación y curetaje.
se sobredimensiona el útero, se sobredimensiona el cuello del útero para poder introducir este instrumento y proceder al interior a la segmentación física de este nuevo ser. Vamos a encontrar que otra forma de poder desaparecer la vida de un nuevo ser es la prostaglandina. Este es un fármaco que provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. No importa si está en el primer trimestre, en la parte inicial del segundo trimestre, es indistinto, a diferencia de los otros métodos, donde el método de dilatación y curetaje se da para el segundo trimestre, donde está más grande, y el de succión se da para el primer trimestre de gestación, donde todavía es pequeño este feto. Pero con la prostaglandina se provoca un parto durante cualquier etapa. Se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo, más o menos, y en las últimas etapas de este. Ustedes se imaginan el vientre de una mujer gestante, ya bastante voluminoso, bastante notorio, evidentemente sobredimensionado por su crecimiento natural, y que a esas alturas de la dimensión fetal se proceda a este tipo de aborto. Pues en esas edades gestacionales es donde se utiliza este método. Su principal complicación es que el bebé a veces sale vivo. También puede causarle graves daños a la madre. Hay otro método denominado DIX que más o menos a las 32 semanas se suele practicar. El DIX aparece cuando está a 8 semanas antes del alumbramiento. Las 40 semanas dicen que ya se acabó el proceso gestacional, que ya no hay más tiempo, porque el que el fetito pase más sobre el vientre intrauterino, en el vientre ya no es lo mejor, no se recomienda. Sus órganos internos ya están maduros para salir a ver la luz del día, para respirar el oxígeno de este nuevo mundo que Dios le permitió vivir. Entonces, este proceso de aborto llega justo, miren en qué límites, 8 semanas antes de este término de madurez. El abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernecita, después la otra, seguida del cuerpo hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Así extrae el cuerpo del bebé, salvo que va dejando la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande, recordemos que tiene 32 semanas, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo del bebé que está todavía vivo, bueno, ya con bastante dolor por la segmentación interna, y abre para ampliar este orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante la succión. O sea, el cráneo queda físicamente hablando y es el cerebro en sí, la masa cerebral, la masa gris que se va a ir retirando, ¿no? El crimen mayor está ahora no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar. Yo quisiera que podamos entender la responsabilidad grande que tienen los jóvenes, los adultos en relación a este tema. Como terapeutas en familia, es menester tener una conciencia clara sobre el problema bioético en relación al aborto. Mucha gente joven, hombres y mujeres, desconoce qué pasa al interior de ese nuevo ser. Por eso las imágenes que ustedes tienen ahora con la clase de hoy son bastante didácticas y claras para mostrarle a la juventud qué ocurre al interior de su cuerpo cuando se procede al aborto. Cuando una pareja joven, sin haber aceptado el compromiso sagrado del matrimonio, entra a investigar, a explorar, a coquetear con su sexualidad y llega a una situación de embarazo no deseado, el aborto se vuelve una solución para su gran problema de gestante no casada. Ambos coinciden en que puede ser una solución. Esa condición de aborto no les lleva a imaginar qué ocurre al interior de la mujer y qué ocurre con ese nuevo ser. Lo que ellos ven en esta posibilidad es la solución a un problema muy grande, la solución a una necesidad. Pero ahora deben ustedes, como terapeutas en familia,
difundir por una conciencia de salud pública qué cosa está a punto de hacer esa pareja joven. Ellos pueden decir, entramos a una sala quirúrgica, me van a realizar el aborto y voy a salir sin el problema que tengo ahora, un problema social, un problema económico, un problema moral, y ven al aborto como una respuesta, como una solución. Salen sin el problema, pero no tienen ni idea de qué cosa han hecho. Es necesario que la juventud, tanto hombres como mujeres, sepa qué ocurre con un envenenamiento en el interior del útero de la mujer. ¿Qué ocurre cuando se succiona por ese tubo que entra por la cavidad vaginal de la mujer? ¿Qué ocurre al interior de ese nuevo ser? Tiene que saber esa pareja joven, esa pareja adulta que está pensando en esta opción. ¿Qué ocurre cuando optamos por el DIX? ¿Qué ocurre cuando las prostaglandinas entran a tallar como una opción? ¿Y qué ocurre cuando ellos van a optar por un método de dilatación o curetaje? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No es verlo como una posibilidad porque tengo menos de 3 meses de gestación, porque tengo más de 3 meses de gestación, se me recomienda este método y no se me recomienda el otro. No pensemos solamente en el problema de 2 personas grandes, mayores, sean jóvenes o adultas, sino pensemos qué va a ocurrir en la estructura de ese ser que ya existe, de ese fetito que ya tiene movimiento, que ya tiene vida, que ya existe, que ya tiene cuerpo, estructura fisiológica óptima, está en marcha, su cuerpo está andando y está habilitándose cada vez más para sobrevivir en este mundo. Debemos hacer salud pública, debemos educar a la gente adolescente sobre esta realidad. Debemos encontrar que en la gente joven debe haber una conciencia sostenida sobre esta triste realidad a nivel de un ser vivo que no puede gritar desde adentro, que no puede pedir desde el interior de su cuerpo que no lo destrocen, que no lo succionen, que no puede hablar desde el interior del cuerpo de esa madre que le está doliendo lo que le están haciendo. Y que 2 personas que existen independientemente de él, externamente a él, decidan por una vida que le pertenece a quien está siendo a punto de ser destrozado. Necesitamos hacer esto para que la gente tome conciencia de lo horroroso que es el aborto. Algunas causas y consecuencias del aborto. ¿Por qué la gente aborta? Si es una situación tan triste, tan dolorosa, didácticamente tan cruel de observar. Las bajas condiciones socioeconómicas es una razón muy grande. Sin embargo, el método de la planificación permite que los padres tengan los hijos que pueden mantener. En la antigüedad, el tener muchos hijos era un indicador de mucha riqueza. Actualmente hay otras variables más que intervienen, que no se reducen solo a la riqueza económica. Pero muchas parejas optan por esta lamentable decisión al argumentar que las condiciones económicas no los acompañan. Otra causa es la presión de la familia y de la pareja. Ser la vergüenza de la casa, ser la indignación de la familia, ser la sorpresa social negativa para el medio. La pareja comienza a ajustar. Hay increíblemente algunas mujeres que quieren abortar y son los hombres los que no lo permiten. Y estando en la misma condición desventajosa por un embarazo no deseado, es ella la que insiste, es ella la que propone y es él el que todavía aún no teniendo la facultad plena de evitarlo, el que no acepta esta situación. No debemos ceder ante esta situación de presión, ni de la familia ni de la pareja. Otra causa es el miedo a las expectativas sociales, la marginación, el estancamiento. Hay parejas que tienen muchas aspiraciones, tienen muchos sueños, quieren viajar, conocer el mundo, quieren seguir estudiando, quieren poner un negocio, una empresa, adquirir nuevas propiedades, etc. Y un niño, un embarazo, un nuevo ser, definitivamente es otro proyecto de vida que va a demandar la atención de todos. Los implicados directamente tienen que rendir esfuerzos, voluntad, vida, dinero, espacios para este nuevo ser. Y esas parejas muchas veces no están dispuestas porque lo ven como un obstáculo. Y esa es una razón más para que ellos decidan por esta triste opción. Algunos problemas de salud son los que también llevan a las parejas a esta situación,
Pero cuando hablamos de problemas de salud, encontraremos el primer tipo de aborto. Este primer tipo tiene una connotación terapéutica. Al ser terapéutica, es el médico el que lo regenta. Y al ser espontáneo, natural, el mismo cuerpo desecha cuando un ser interno en esta madre, en ese útero, no tiene proyección de vida. Dios es sabio y permite que de alguna manera el embarazo no prospere más. Y al interior, sin ninguna inducción externa, el bebecito, el fetito va a desaparecer, va a morir y se va a proceder a un legrado. Eso es por un problema de salud donde el mismo cuerpo suele eliminar. Y hay vemos algunos casos en los que las mujeres deben tener mucho cuidado de evitar esos problemas de salud que son evitables, que se pueden mejorar y superar para llegar a un embarazo óptimo. Y otros que no se podrán hacer y escaparán de las manos de la madre. La violación o el incesto es otro tema doloroso por el cual se opta por esta elección. Hace unos días atrás encontrábamos a una mujer que teniendo un niño pequeño declaraba que no lo amaba y que no quería tener a su hijo con ella porque no lo quería y le hacía recordar la violación por la cual ella salió concibiendo a este niño. Y no lo quiero, decía, no lo quiero. Y el niño estaba creciendo, ajeno a la coyuntura que lo trajo a este mundo, ajeno a las motivaciones y la situación que lo hizo existir. Es una razón por la cual algunas mujeres optan. Pero recuerden que el abuso de alguien, el embarazo no deseado por la forma invasiva en la que se llega a dar, no justifica el que ese nuevo ser ya existente tenga que de pronto ser responsable de la forma en la cual vino al mundo. Él no demandó existir, tampoco quiso que la situación fuera así de triste y lamentable a través del desamor y la violencia, jamás. Él ya existe, él ya está, independientemente de los tenores y móviles que lo llevaron a la existencia. La falta de educación sexual afectiva es otra razón por la cual muchas mujeres y varones optan por el aborto. No digo que el varón aborte, sino que acompaña, el varón tolera, acepta esta situación, ¿no? La pareja de las mujeres. El mal uso de métodos anticonceptivos también es una causal de aborto. Y cuando la relación de la pareja no es estable. Encontramos que muchas mujeres de alguna forma logran quedar embarazadas sin tener una buena relación con el esposo y ven en el aborto una opción por esa mala relación conyugal. En algunos casos de gente que convive, tiene parejas de convivencia con las cuales son inestables, aparentemente sí prospera la relación, en otros momentos no prospera más, y en esa coyuntura de prosperidad o no, tienen una suerte de pensar que mejor no hay que tener este bebé porque la relación no va más y ya están gestando. Entonces justifican la relación inestable con la pareja para decidir abortar. Aquí tenemos que reflexionar otra vez en qué medida ese nuevo ser maneja o controla la coyuntura de su existencia. Ese nuevo ser no puede haber controlado nada, aún viniendo desde la parte violenta de una violación o de la parte desamorada de una relación afectiva insana. Él no pudo controlar la manera en que vino a la existencia. Principales consecuencias del aborto. El cáncer de mama es una de las posibilidades que encontramos. El riesgo de cáncer de mama aumenta después de un aborto e incluso se incrementa aún más con 2 o más abortos. El cáncer de ovarios, de hígado y de cervical, que es el cuello uterino. Las mujeres con un aborto se enfrentan a un riesgo relativo de 2.3 de cáncer cervical en comparación con las mujeres que no han abortado. Y las mujeres con 2 o más abortos encaran un riesgo relativo de 4.92. Es increíble, queridos estudiantes, que hay mujeres que han practicado un aborto en sus vidas, no solo una vez. Para muchas de ellas, el haber pasado por esta experiencia una vez las ha marcado tanto que el sentimiento de culpa no ha sido superado
con los años venideros. Pero hay otras mujeres que han sido expuestas a esta situación más de una vez y han seguido en el proceso, y como toda puerta que se abre una vez y te genera otra puerta más, el antecedente de haber abierto la anterior te habilita para abrir una posterior. Abres una segunda puerta, estás más reforzado a abrir una tercera puerta en adelante. Entonces las mujeres le empiezan a perder miedo, a perder sentimiento de culpa, su conciencia se va engrosando en relación a este tema. Pero biológicamente el cuerpo les pasa la factura y los riesgos de adquirir un cáncer al cuello uterino son cada vez más altos en la proporción de los abortos que ellas van practicando. Debemos recordar que en nuestro país la curva de ascenso en el nivel en el indicador de cáncer de cuello uterino y en el indicador y presencia de cáncer de mama en Perú son las dos causales de cáncer en mujeres masivos. Son los dos riesgos más altos por los cuales pasan todas las mujeres en nuestro país. Entonces son dos cánceres que podemos evitar si evitamos un aborto en un grado por lo menos de ese tipo, por esa causal, a manera de protección. La perforación del útero es otra consecuencia del aborto. Entre un 2 y un 3% de las pacientes de aborto pueden sufrir perforación del útero. Es más, la mayoría de estas lesiones quedarán sin ser diagnosticadas ni tratadas, a no ser que realicen una visualización mediante la laparoscopía. Las mujeres que han practicado un aborto en sus vidas no son evidentemente conscientes de lo que estructuralmente ha ocurrido en su útero. Muchas de ellas, ya lo mencioné, ni siquiera es consciente de cómo se va dando la realidad fisiológica y el desmembramiento del feto. Menos reparan en los daños físicos, las lesiones que están generando en su cuerpo. Encontramos entonces que nos van a dejar algunas perforaciones estas situaciones al interior del útero. Puede generar también la esterilidad. Puede generar también sucesivos y posteriores abortos espontáneos. Puede generar también nacimiento de niños muertos y algunos trastornos menstruales. Miren que a nivel fisiológico, estructural, la mujer no queda igual. El potencial de calidad de vida a nivel sexual se ve afectado, y no hablo de las prácticas sexuales, hablo de la estructura y el funcionamiento adecuado de los órganos reproductores. Pero a nivel afectivo, a nivel psicológico, existen otros efectos también. Estas son las consecuencias más dolorosas después de haber atravesado por un aborto. El llanto y los suspiros con los pensamientos que asaltan a la mujer que ha pasado por esta práctica son incontrolables. Ya la mujer abortó, se va recuperando de esa parte estructural fisiológica, se va sintiendo mejor a nivel biológico, pero la posibilidad de haber existido en su vida un ser vivo que la acompañara, que la sostuviera, la va a acompañar el resto de la vida. Puede que más adelante ella se case, tenga una familia, tenga otros niños, otros hijos, pero en su mente siempre recordará, y este nuevo ser que se fue, que dejé que se vaya, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué rostro habría tenido? ¿Cómo se habría relacionado conmigo? ¿Cómo sería mi vida ahora si estuviera presente? Tal vez no debía haberlo hecho. Si yo hubiese sabido que no habría sido tan terrible, no hubiese visto un túnel oscuro, sin luz por ningún lado, sino de pronto una pequeña luz hubiese aparecido por allí. Hubiese de pronto yo encontrado que no era una decisión correcta la que tomé. Hubiese sido mejor no hacerlo. Esos pensamientos, esas imágenes, esos supuestos que van asaltando a la mujer, son cosas que les van a generar muchos suspiros de dolor, muchas lágrimas espontáneas, no programadas, en episodios de su vida indecibles e inesperados. Otro efecto psicológico es el insomnio. Cuando una mujer ha abortado, tiene una alteración en el sueño bastante notoria. Le sobresaltan en los periodos de descanso movimientos que ella no puede entender de dónde salen. Las alteraciones del sueño están evidentemente presentes cuando una mujer ha practicado esta experiencia médica.
La pérdida del apetito tiene mucha relación con el sentimiento de culpa, con la autorreflexión, con la automedición, la valoración de lo que ha hecho, la tipificación, la adjetivización que le va poniendo a lo que ha hecho, le genera pérdida de apetito. Su instinto de conservación se deteriora por esa dimensión de la sustentación alimenticia. El comer constantemente es otro efecto psicológico contrario al anterior. Entonces vemos los dos extremos otra vez. O no quieres comer nada o te pones a comer mucho, entre horas, en sobremanera. Ya no tienes necesidad de mandatoria de alimento, ya no hay, pero sigues comiendo y tu cuerpo sigue tolerando la ingesta de comida. Y no sabes por qué. Es una de las secuelas propias de esta situación. El nerviosismo, el creer que todo el mundo lo sabe, el creer que todo el mundo lo nota, el ir con un rostro que empieza a confrontar a las personas, en tu mirada se empieza a delatar, es que tú no sabes por qué lo hice, es que tú no estás en mi lugar, es que si tú estuvieras en mi lugar, tal vez habrías hecho lo mismo. Y es como una autodemanda, creyendo que todo el mundo puede percibir en tu presencia, en tu apariencia, en tu mirada lo que has hecho, generándote una condición de nerviosismo bastante notoria, constante, porque el sentimiento de culpa todavía está allí. La frigidez es una consecuencia a nivel de comportamiento sexual. Cuando han pasado por esta etapa las mujeres, encuentran que algo marcó sus vidas, algo que hicieron en un momento de placer, en un momento de agrado, de satisfacción, hoy les genera displacer y malestar. Asocian el pensamiento placentero, que terminó en displacer con el aborto, con una nueva experiencia de vida sexual. Y en esa nueva experiencia de vida sexual, la asociación inconsciente hace que ellas tengan rechazo por la pareja, hacen que ellas no sientan apetito sexual, no presenten ningún tipo de deseo sexual. Entonces la fase previa de una relación sexual, que es la fase del coqueteo, de las caricias, luego la fase erotizada, luego la fase orgásmica, se ve alterada por un recuerdo, por una sensación, por una asociación que el cerebro hace inconscientemente, desencadenando la frigidez. Encontramos que finalmente de todos estos procesos psicológicos, la culpabilidad es algo que a muchas mujeres las consume a lo largo de su vida. El pensar que tuvieron la facultad de decir no, que debieron tener la valentía de decir no, que debieron tener la confianza en Dios para decir no y dejar que ese nuevo ser, sea cual sea la razón por la cual aparece en su vida, ya hemos visto las diferentes causas, sea cual sea la razón, siga en su proceso de crecimiento, en su natural desarrollo, haya sido interrumpido por una decisión suya, genera un sentimiento de culpa difícil de superar. Cuando esto aparece en la vida de las personas, debemos intentar buscar ayuda, un terapeuta como un estudiante de nuestro diplomado de aquí en la Facultad de Teología, un profesional, un psicólogo, un consejero pastoral, y viendo las instancias de ayuda, iremos notando que el sentimiento de culpa se supera, o tal vez no por la profundidad, la intensidad o los años de haber reprimido ese sentimiento, generando mayor inconveniencia para su mejora y superación. Al ser así, entonces debemos encontrar una ayuda mucho más especializada, tal vez pasar por un proceso de medicación que el psiquiatra debe ser el autorizado en recomendar, y luego del control medicado llegar a la mano terapéutica de un psicólogo y tener un proceso saludable de reconstrucción y de total alejamiento del sentimiento de culpa. Hoy día hemos conversado sobre un tema bastante sensible, muy real socialmente hablando, que tiene como objetivo que nuestros estudiantes sean unos agentes de salud pública en esta área y difundan las consecuencias tristes, lamentables, las formas realmente horrorosas, crueles de proceder en un aborto, y que pueda generar en la gente que está alrededor de ustedes, que son impactadas por su presencia, una conciencia de valoración hacia la vida. El Señor Dios es dueño de la vida,
y Él decide a quién se la da y a quién se la quita. Que Dios los acompañe, los bendiga, los prospere. Nos encontramos en una próxima clase de nuestro diplomado en terapia familiar en nuestro curso Sexualidad y Familia.